¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI y que tienen un sensor de temperatura del catalizador: Subaru, Ford, Chevy, Jeep, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo. El convertidor catalítico es uno de los equipos de emisión más importantes en un vehículo. Los gases de escape pasan a través del convertidor catalítico, donde tiene lugar una reacción química. Esta reacción convierte el monóxido de carbono que abre CO que cierra, los hidrocarburos que abre HO que cierra y los óxidos de nitrógeno NOx en agua inofensiva que abre H2O que cierra y dióxido de carbono que abre CO2 que cierra. La eficiencia del convertidor es monitoreada por dos sensores de oxígeno, uno montado aguas arriba del convertidor y otro montado aguas abajo. Al comparar las señales del sensor de oxígeno O2, el módulo de control del tren motriz PCM puede determinar si el convertidor catalítico está funcionando correctamente. Un sensor de O2 precatalizador de circonio estándar cambiará rápidamente su señal de salida entre aproximadamente 0,1 y 0,9 voltios. Una lectura de 0,1 voltios indica una mezcla pobre de aire-combustible, mientras que 0,9 voltios indica una mezcla rica. Si el convertidor está funcionando correctamente, el sensor aguas abajo debería estar listo a aproximadamente 0,45 voltios. La eficiencia y la temperatura del convertidor catalítico van de la mano. Si el convertidor funciona como debería, la temperatura de salida debe ser ligeramente más alta que la entrada. La vieja regla de oro era una diferencia de 100 grados Fahrenheit. Sin embargo, muchos vehículos modernos podrían no mostrar tanta discrepancia. No hay un verdadero sensor de temperatura del catalizador. A lo que se refieren los códigos descritos en este artículo es al sensor de oxígeno. La parte del banco 2 del código indica que el problema está en el segundo banco del motor, es decir, el banco que no incluye el cilindro almohadilla 1. Sensor 2 se refiere al sensor montado aguas abajo del convertidor catalítico. El código de problema P043A se establece cuando el PCM detecta un mal funcionamiento en el circuito del sensor 2 de temperatura del catalizador 2 del banco 2. Código de gravedad y síntomas. La gravedad de este código es moderada. Los síntomas de un código de motor P043A pueden incluir luz de verificación del motor iluminada, bajo rendimiento del motor, disminución de la economía de combustible, emisiones incrementadas. Causas. Las posibles causas de este código P043A incluyen en sensor de oxígeno defectuoso, problemas de cableado, mezcla de aire de escape, combustible fuera de balance, programación PCM defectuosa, procedimientos de diagnóstico y reparación. Comience inspeccionando visualmente el sensor de oxígeno aguas abajo y el cableado correspondiente. Busque conexiones sueltas, cableado dañado, etc. Además, verifique que no haya fugas de escape tanto visual como audiblemente. Una fuga de escape puede causar un código falso de sensor de oxígeno. Si encuentra daños, repare según sea necesario, borre el código y vea si regresa. A continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB relacionados con el problema. Si no encuentra nada, deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema. El siguiente es un procedimiento generalizado, ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos. Para probar con precisión el sistema, debe consultar un diagrama de flujo de diagnóstico específico de la marca, modelo del vehículo. Verifique otros DTC. Los códigos del sensor de oxígeno a menudo se pueden configurar debido a problemas de rendimiento del motor que causan una mezcla de aire-combustible fuera de balance. Si hay otros DTC almacenados, querrá abordarlos primero antes de proceder con el diagnóstico del sensor de oxígeno. Verifique la operación del sensor. Esto se hace mejor usando una herramienta de escaneo, o mejor aún, un osciloscopio. Como la mayoría de las personas no tienen acceso a un endoscopio, cubriremos el diagnóstico del sensor de oxígeno con una
herramienta de escaneo. Conecte la herramienta de escaneo al puerto ODB debajo del tablero. Encienda la herramienta de escaneo y elija el parámetro de voltaje banco 2 sensor 2 de la lista de datos. Lleve el motor a la temperatura de funcionamiento y vea el funcionamiento del sensor en la herramienta de escaneo en modo gráfico. El sensor debe tener una lectura constante de 0,45 voltios con fluctuaciones muy pequeñas. Si no responde correctamente, es probable que deba reemplazarse. Revisa el circuito. Los sensores de oxígeno producen su propia señal de voltaje que se envía de regreso al PCM. Antes de continuar, querrá consultar los diagramas de cableado de fábrica para determinar qué cables son cuáles. AutoZone ofrece manuales de reparación gratuitos en línea para muchos vehículos y ALLDATADY ofrece suscripciones de vehículos individuales para verificar la continuidad entre el sensor y el PCM. Gire la llave de encendido a la posición apagado y desconecte el conector del sensor de O2. Conecte un multímetro digital configurado a ohmios con el encendido apagado entre el terminal de señal del sensor de O2 en el PCM y el cable de señal. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. A continuación, querrá verificar el lado de tierra del circuito. Para hacer esto, gire la llave de contacto a la posición apagado y desconecte el conector del sensor de O2. Conecte un multímetro digital configurado a ohmios con el encendido apagado entre el terminal de tierra del conector del sensor de O2, lado del arnés, y la tierra del chasis. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto en el lado de tierra del circuito que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad a tierra. Finalmente, querrá verificar que el PCM esté procesando la señal del sensor de O2 correctamente. Para hacer esto, deje todos los conectores conectados e inserte un cable del medidor de sonda posterior en el terminal de señal en el PCM. Ajuste el multímetro digital a la configuración de voltios de CC con el motor calentado. Compare la lectura de voltaje en el medidor con la de la herramienta de escaneo. Si los dos no coinciden, es probable que el PCM sea defectuoso o requiera reprogramación.